presentación de su hoja de vida, que comienza con un pregrado universitario en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura de Ciencias Sociales, donde desarrolló un trabajo sobre resistencia indígena motilona. Posteriormente hizo una especialización en la Universidad Santo Tomás en Sociología Política y en la Administración, donde trabajó sobre movimientos sociales urbanos y democracia en Bogotá. Posteriormente hace una maestría en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, en Historia, sobre luchas barriales durante el Frente Nacional, y finalmente hace un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en estudios latinoamericanos, donde desarrolló un trabajo sobre identidad y política de la acción colectiva. Pues Alfonso Torres es muy conocido en Colombia y en América Latina por sus trabajos sobre comunidad, vínculos comunitarios y reconstrucción social. Es uno de sus trabajos. Escuela y comunidad, modernidad y nuevos sentidos de lo comunitario, el retorno a la comunidad, viejos y nuevos sentidos de comunidad en la educación popular, reconstruyendo el vínculo social, lo comunitario en tiempos globalizados. Son algunos de los trabajos que se encuentran en internet. No entra y va allí a ubicar una gran cantidad de producciones, resultados de investigaciones financiadas por el SUR, por otras entidades. En el día de hoy ha titulado su trabajo Pensar crítico latinoamericano desde el margen. Entonces hoy se invirtió el orden y posteriormente los estudiantes harán la presentación de la obra de uno de los trabajos de Sousa. Entonces vamos a escuchar primero a Alfonso, habrá las preguntas y después de la pausa vendrá la exposición de los estudiantes. O al contrario, no les sugiero que estén como tomando el té. Bueno, buenos días, colegas, compañeros, profesores y estudiantes del doctorado. Pues para mí también es muy satisfactorio participar del proceso de creación de este doctorado, que a mi juicio, y estoy acá igual que creo que todos los colegas, porque reconocemos que hay una potencia muy grande, especialmente en esa declaración también explícita de ubicarse también en diálogo con estas perspectivas críticas latinoamericanas de un ámbito planetario, y también por ese llamado que está allí presente de estar atentos a una sensibilidad con los problemas contemporáneos. Entonces creo que esa tensión es muy potente, y lo que nos ha traído, mantenido y al igual que nosotros colegas, pues yo estoy en una de las líneas, subjetividad y diferencia, y también trabajo con unos compañeros colegas en el rol de estudiantes, y fue con ellos que preparamos esta presentación. Entonces yo lo que voy a hacer es una presentación del marco más general y una de las lecturas, y aquí una de nuestras estudiantes va a presentar el texto de Boaventura que se sugirió. Entonces yo, como todo desordenando, realmente sí me acordaba que había hecho algo desde el margen, entonces yo lo llamo, preparé un texto para esta sesión, precisamente como pensar crítico desde abajo y desde el sur, justamente. Y coloqué un epígrafe de Boaventura de Sousa Santos, que dice: toda forma de pensamiento crítico debe comenzar por ser crítica al conocimiento mismo. Cuando en el mundo académico escuchamos la expresión crítica, teoría crítica, pensamiento crítico, tendemos automáticamente a asociarlo con una escuela, con una corriente teórica, en particular con la llamada Escuela Crítica de Frankfurt, y a pensadores como Adorno, Heidegger. Algunos recordarán sus filiaciones con la obra de Marx y su reiterada crítica a todo lo existente. Los más eruditos nos aclararán que la crítica nació como una operación auxiliar de la filología y de la historia. Recuerden la historia de la crítica interna, la crítica externa, a las fuentes,
se elevó en Kant a un ejercicio de cuestionamiento filosófico sobre los límites de la ciencia, la ética y la estética, y en los hegelianos de izquierda se orientó a develar cuanto había de alienación, extrañamiento y estallamiento de la religión, el arte y la filosofía misma. También sabemos que en manos de Marx, la crítica filosófica pasó a ser una crítica a la propia filosofía y a las nacientes disciplinas sociales, economía, de hecho, como ideológicas y como ideologías, y una crítica a la sociedad capitalista en su conjunto, transitando de una crítica intelectual a una praxis revolucionaria. A lo largo del siglo XX, el marxismo se fue erigiendo como la corriente crítica por excelencia, la cual en pensadores como Gramsci, Cass, Korsch, Locke, y Lefebvre se dirigió también a las propias versiones ortodoxas y dogmáticas del marxismo. Más recientemente, autores como Badiou, Rancière y Zizek renuevan esta tradición crítica. Pero si entendemos la crítica social, comillas, como una acción que permite la emergencia de una política y una ética de la vida y como una perspectiva para analizar las complejas relaciones entre la vida y el poder, Balzer, 1993, o como, seguramente aquí ustedes se lo saben de memoria, comillas, el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica será el arte de la incertidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva, la versión que tengo es de 2013. No existe un modo único, si tenemos en cuenta esta idea amplia de crítica, no existiría un modo único o superior de pensar crítico. Por lo menos en la tradición reciente de la filosofía, varias corrientes y escuelas se han asumido como críticas, podemos leerlas como críticas. Bastaría contraer la famosa alusión, expresión de Ricoeur, retomada también por Foucault, hacia los maestros de la sospecha, para referirse a Marx, a Nietzsche, a Freud, portadores de un escepticismo crítico desde el cual las cosas no son como se muestran y hay que desenmascararlas para develar su lado oscuro, sea los intereses de clase, la voluntad de poder o el inconsciente reprimido. Pero podemos ir más allá y reconocer, como señala Balzer, que la crítica social no es exclusiva o consecuencia de la invención filosófica y está presente en diferentes escenarios, prácticas y entre diversos actores contemporáneos. En efecto, el cuestionamiento frente a las verdades y los poderes establecidos se ha dado tanto desde la filosofía y desde las ciencias sociales y en otras prácticas intelectuales, como desde el ensayismo o el periodismo, pero también desde prácticas estéticas, sociales y culturales. Por tanto, podemos considerar como críticos no solo a ciertos pensadores e investigadores sociales, sino también artistas, humoristas, educadores, comunicadores, activistas culturales y sociales, quienes desde sus prácticas se distancian, controvierten e impugnan el statu quo. En un sentido amplio, más todavía vamos ensanchando la idea de crítica, podemos reconocer como críticas las actitudes, posiciones y acciones de colectivos sociales que resisten o se rebelan frente a situaciones o condiciones que interpretan como indignas e injustas, y frente a las cuales despliegan un conjunto de prácticas, vínculos, saberes que se desenmarcan de los hegemónicos. Estaríamos frente a un conjunto difuso de sentires, quehaceres y modos de relacionarse subversivos, portadores de sentidos críticos. Estas formas de pensar y actuar crítico no se asumen, estas últimas a las que me refiero, como meramente reactivas a las políticas, discursos y prácticas hegemónicas. Son más bien creativas, pues generan lugares de enunciación otros, desde los cuales se cuestionan los poderes y verdades establecidas, y se promueven otros vínculos y sentidos de vida. Estas nuevas claves de comprensión de la realidad no se manifiestan siempre en formas de sistemas discursivos, sino en ideas poco articuladas, en expresiones simbólicas o en las silenciosas prácticas culturales difusas propias de los dominados, ¿no? Scott, Michel de Certeau nos presentan eso con claridad. Tales modos de hacer y sentir y pensar críticos han producido o propiciado múltiples transformaciones y afectaciones que van desde el surgimiento de nuevas subjetividades e ideologías hasta la gestación de grandes revoluciones sociales y culturales, pasando por una infinidad de procesos intermedios y microsociales, menos espectaculares, por lo que somáticos y subalternos,
pero quizás más efectivos en cuanto a la construcción de maneras de vida, de nuevas maneras de vida en común. En esta perspectiva me identifico plenamente con los planteamientos de un tal Óscar Useche, 2016, acerca de que, comillas, el pensamiento crítico de resistencia se propone aportar a una analítica del acontecimiento resistente fundado en la práctica de los excluidos que buscan afirmar su propio poder molecular basado en la diferencia. Esto implica interrogar prácticas y discursos de los resistentes sociales y examinar los trayectos por los que fluyen sus luchas en los límites siempre inciertos de la reconstitución de sus condiciones de existencia social. Desde allí se cuestiona el conjunto de relaciones sociales y las diversas formas de dominación social. Este pensar crítico desde abajo, desde el borde, posee una larga historia en América Latina, es un poco lo que queremos aquí posicionar. Se remonta al momento mismo de la invasión europea, pasando por la colonia y el periodo de independencia, con la aparición de la conciencia americana cuestionadora de las nuevas injusticias, pasando por el ensayismo crítico de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, por la emergencia de las ciencias sociales críticas y otras prácticas alternativas, como vamos aquí a referirnos, la IAP, la comunicación alternativa, en la década del 70 para acá, hasta las actuales perspectivas de coloniales y de emergencias, otras emergencias reales. Así, desde este planteamiento, la crónica del buen gobierno, escrita por el indígena ladino Felipe Guamán Poma de Ayala hace exactamente 400 años, 1615-1616, donde relata las injusticias y abusos cometidos por los conquistadores y las autoridades españolas en los Andes suramericanos y reclama un cambio de gobierno, sería una primera expresión escrita y visual, hecha en castellano y quichua, de un pensamiento crítico latinoamericano. Esta mirada merindia presente en otros, bueno, esto nos daría para toda una ponencia, los que han tenido la posibilidad de conocer, los que no, los invito, porque incluso en la web está toda la crónica, que básicamente vino a ser conocida en el siglo XX en la Biblioteca de Dinamarca, pero es precisamente como una contracrónica. Ustedes saben, siglo XVI y XVII, pues una de las escrituras oficiales de la dominación fueron las crónicas de Indias. Esta crónica la hace un ladino, o sea, estaba a la mitad de camino de lo indígena, vivía en el mundo urbano, y asume una cosa muy interesante, y es que el texto está simultáneamente escrito en castellano, en quichua, y la figura central son dibujos, y pues ha sido objeto de estudios pues, recientes, Rolén Adorno, y donde encuentran que precisamente hay un doble discurso, donde lo simbólico, claro, puede estar colocándose, aquí va el bello encomendero, pero en lo que coloca como símbolos por ahí está mandándole la madre y mostrando pues, lo que está haciendo. Entonces hay pues, toda una cosa ahí para mirar. Un segundo momento, y entonces aquí hay colegas historiadores, algunos van a reivindicar en el criollismo y en alguna otra literatura peruana, mexicana, pues ecos de una mirada también que empieza a cuestionar eso que se daba como naturalizado en el orden colonial. Otro momento de emergencia de un pensar crítico latinoamericano lo encontramos en la coyuntura de la emancipación colonial ante el desafío de construir repúblicas democráticas en nuestro continente. Personajes como Simón Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí insistieron en la singularidad histórica del continente y cuestionaron el traslado a América de ideas e instituciones creadas en las metrópolis, desconociendo el carácter inédito y singular de nuestra región. Voy a tener solamente 2 o 3 citas de uno de ellos, de don Simón Rodríguez, que también casualmente hace 2 o 3 días también cumplió aniversario de nacimiento, y se me ha olvidado, quería mostrar aquí después de la cita de Óscar, para recordar también las antiguas andanzas, parte de la reflexión de este pensar crítico latinoamericano, que está por aquí en un texto en el que Óscar jugó un liderazgo clave pues, del año 92, se llama una escuela, cuadernos de la escuela de pensamiento, precisamente escuela nuestra americana, ¿no? Pues como si ahí todavía están como cosas ahí interrogándose. Y entonces, miren, también otra fortuna del pensamiento pues es don Simón Rodríguez, que también, y lo podemos hacer aquí a través de las lecciones que existen, recién el gobierno venezolano publicó las obras completas. Ya habían habido
unas obras completas que yo creía que las tenía, pero entonces ahora sí las recordé, y las subieron todas a la web en PDF. Entonces, aquí quiero retomar unas cosas interesantes que ya retomaremos en lo nuestro. Entonces, en el texto de don Simón llamado Libertador del Mediodía de América, plantea, comillas, que el interés general está clamando por una reforma, mayúscula, no se le escribía así con cuadros, sino pues el precursor del prece, y la América está llamada por las circunstancias a emprenderla. Atrevida paradoja parecerá, no importa, los acontecimientos irán probando que es una verdad muy obvia: la América no debe imitar servilmente, sino ser original. Planteamiento que retoma en 1840 en Luces y Virtudes, donde dice, comillas, ideas, primero que letras. La sabiduría de Europa y la prosperidad de Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América. Nada quieren las nuevas repúblicas admitir que no venga del norte. Imiten, si quieren imitarlos, imiten su originalidad, ya que quieren imitarla, y ratifican sociedades americanas. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original, originales han de ser sus instituciones, sus comprensiones y su gobierno. Originales deben ser los medios de fundar lo uno y lo otro. O inventamos o erramos. Y podríamos hacer igual citas de José Martí, especialmente en nuestra América, que está atravesado por la misma preocupación, es decir, la necesidad de construir estos proyectos de emancipación deben pasar por reconocer la singularidad de nuestras culturas, de nuestras estructuras sociales, y no imitar y trasladar ideas de instituciones políticas. A la vez, José Martí inaugura, o forma parte de esta generación que inaugura el ensayismo latinoamericano, que también algunos reconocen precisamente como un escenario muy clave del pensamiento crítico previo pues, a las ciencias sociales, y que desafortunadamente en un primer momento de instalación de las ciencias sociales, pues su crítica principal estuvo sobre el ensayismo, perdiendo, podría decir, el pensamiento crítico latinoamericano en un gran escenario. Entonces, autores como el mismo Martí, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Alfonso Reyes, Roberto Fernández Retamar, Stanislao Zuleta, grandes ensayistas, que se ubican en una frontera entre la literatura, el análisis social, cultural y la acción política. Arturo Andrés Roy afirma que el ensayo latinoamericano se caracteriza por tres momentos: el diagnóstico, la denuncia y el proyecto. Crisis, crítica y creación dándose la mano. En este último momento, donde se hace más evidente un tipo de creencia sobre la que se erige el ensayo, un sentido utópico, coincidimos con la sesión anterior, que es al fin la tensión entre un ideal y la realidad. Esta creencia consiste en suponer que la escritura constituye una forma de conocimiento, una manera de alcanzar cierta verdad, distinta a la que otros discursos elaboran. Al ensayar sobre la realidad, diría experimentar, diría Adrián, y crear un nuevo universo simbólico, el ensayista sintetiza no solo diversas visiones, ideas y sentimientos respecto a lo real, sino que también expresa una visión disidente sobre su lugar y tiempo históricos. En todo ensayo existe un fondo de insatisfacción, un sustrato de inconformidad. También algunos, pasando un poco en otro momento clave en la construcción de este pensar crítico latinoamericano, estaría representada un poco en esa primera generación de científicos sociales latinoamericanos, como Camilo Torres Restrepo, Pablo González Casanova, don Antonio García, Orlando Falsborda, bueno, y sería larga la lista, quienes develaron y empezaron a utilizar esa categoría, Orlando Falsborda, el colonialismo intelectual presente en las teorías y prácticas de las ciencias sociales promovidas desde el desarrollismo, y abogaron por la necesidad de unas ciencias sociales latinoamericanas, desde un horizonte político emancipador para nuestros países. Por otra parte, especialmente los brasileños y algunos chilenos, Roberto Fernández, Enzo Faleto, Fernando Cardoso, Mauro Marini, Aníbal Quijano, satisfechos con los límites de las teorías desarrollistas para explicar las particularidades del desenvolvimiento económico de la región, dieron origen a las llamadas teorías de la dependencia, que representan otro intento por construir una lectura propia del conjunto de la historia y la economía latinoamericanas. Más recientemente, y herederos de esta tradición de pensamiento crítico, han venido cobrando visibilidad nuevos planteamientos acerca
de los desafíos epistemológicos y políticos de pensar e investigar sobre y desde nuestra América, en el actual contexto mundial, y en diálogo con viejas y nuevas teorías críticas modernas y posmodernas, ¿no? Aquí cuando nos ubicamos en esta perspectiva, hablamos de pensar desde América Latina, no es tanto, claro, volver un objeto de conocimiento, de reflexión en América Latina, sino un lugar también epistémico y político desde el cual leer y dialogar con los problemas contemporáneos, y pues obviamente con el afán de comprender y transformar la propia realidad latinoamericana. Tal vez el proyecto con mayor potencia crítica en este momento es la teoría o pensamiento decolonial, que reivindica sus raíces en la tradición moderna occidental, sino en las prácticas culturales de resistencia de los pueblos colonizados, y busca cuestionar y subvertir la presencia de la racionalidad y el poder colonial en diferentes prácticas de saber, de poder y de ser, que incluso se reconocen como alternativas. Los trabajos de Catherine Walsh, que están en mitad de camino entre esta discusión más epistemológica política, y un trabajo muy comprometido en la interculturalidad, en la educación intercultural y como acompañamiento a movimientos sociales afroecuatorianos e indígenas. Por otro lado, podríamos visibilizar, solo esbozar el aporte del pensador chileno exiliado en México desde 1973, fallecido hace 2 años, Hugo Semmelmann, quien plantea que la apropiación crítica de la realidad histórica desde opciones de construcción de futuro exige transgredir los límites de la racionalidad de la ciencia, dado que no dan cuenta de la complejidad y dinamismo de la vida social. No dijera cuál es la gran preocupación que atraviesa la obra de Semmelmann, es precisamente esa urgencia, ese desafío, decía él, de la producción de conocimiento y pensamiento crítico que sea capaz de reconocer esas potencialidades de futuro ya presentes, esas posibilidades y que precisamente permitan construir no solamente un conocimiento, un pensamiento, sino como los sujetos portadores de esas transformaciones. El reconocimiento de esta historicidad e indeterminación de la vida social, así como también del sujeto y de la subjetividad en su transformación, desborda los modos de acción científicos predominantes, limitados a lo cognitivo, a la lógica del objeto, a la explicación causal, desde corpus teóricos preestablecidos y lenguajes cerrados. Conocer las realidades de la opción de transformación, que exige una apertura gnoseológica que permite, comillas, captar su riqueza y multiplicidad, a la vez que incorporar otras dimensiones no cognitivas de la vida social, como la voluntad, las voluntades colectivas. Esta racionalidad crítica, denominada por Semmelmann el pensar epistémico, implica posicionar el posicionamiento del sujeto frente a sus circunstancias, en tanto construcción de realidad, apropiación de las realidades de diferentes ángulos y lenguajes que permiten reconocer sus posibilidades de desenvolvimiento y potenciar estos sentidos emancipadores. Por otra parte, entonces, podríamos decir mucho más también aquí del personaje. Por otra parte, ha sido en el continente latinoamericano en el que han venido surgiendo un conjunto de prácticas culturales críticas a mitad de camino entre las luchas y movimientos sociales y las construcciones de conocimiento y pensamiento alternativo. Se trata de prácticas y corrientes como la teología de la liberación, la educación popular, la ciencia popular, que devino, en el momento Fassbord habló de sociología de la liberación, que devino pues, en lo que es la IAP, la comunicación alternativa, la ética, la filosofía y la psicología de la liberación, el teatro del oprimido, la creación colectiva. Este año la Candelaria cumplió 50 años y está asociada a nombres como Pablo Freire, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Orlando Fassborda, Mario Kaplun, Enrique Dussel, Augusto Boal, Enrique Bonaventura. Este encuentro entre prácticas de transformación, compromisos emancipadores y pensamiento crítico sistemático, que en algunos casos incluye sobrevenidos de activistas sociales, militantes políticos, profesionales comprometidos, investigadores, se ha venido en corrientes y movimientos culturales que trascienden la región y pues, hoy son reconocidos en otros lugares. Entonces, finalmente, podríamos decir, allí es un poco lo que, en ese cruce que queremos ubicarnos. Las dos lecturas que sugerimos, precisamente, es una escrita por mí hace unos años sobre educación popular y paradigmas emancipadores, y una lectura de Boaventura, que es entre las múltiples. Estas son las decisiones difíciles pero precisamente yo quería marcar eso, ¿no? Un doctorado como este
permite visibilizar esa pluralidad de maneras de entender y hacer de lo crítico. Esta es una de ellas, ¿no? Sí, es una que alimenta la discusión entre los profesores, y entonces, ¿por qué esta, la primera lectura, que les voy a hacer una breve presentación, porque la idea es que más después del descanso podamos conversar, y escojo esta un poco como para visibilizar cómo esta preocupación por lo crítico, pues además de estar en estos espacios pues altamente pues académicos, doctorado, pues también están en algunos campos de práctica social. Entonces, la educación popular, al igual que la IAP o la teología de liberación, pues desde que nacen pues con esa impronta, a su vez como crítica y emancipadora. El lenguaje forma parte ya casi del lenguaje común. ¿Por qué? Porque en ese cruce de muchas dinámicas que se da desde finales de los años 60 y los 70, la emergencia de estas ciencias sociales críticas, la apropiación del marxismo en el mundo académico, también en el mundo de estas prácticas alternativas, la puesta en evidencia de la crisis del modelo desarrollista. Pero lo más interesante es que en varios campos específicos, el mundo eclesial, el mundo educativo, el mundo de la comunicación, empiezan a surgir como planteamientos similares, sin que hubiera habido un puesta de acuerdo. Precisamente Orlando decía, claro, el año 1970 es un año como mágico, ¿en qué sentido? Simultáneamente aparece publicada Teología de la Liberación de Gutiérrez, de Gustavo Gutiérrez. Es cuando circula en español la edición del siglo XXI de Teología del Oprimido, y aparece con menos difusión de ciencia propia y colonialismo intelectual. Y entonces, claro, yo pues tuve la fortuna de conocerlo, trabajar más cerca de Orlando, pero conocer también a Freire. Entonces le preguntábamos a Orlando, bueno, ahí cómo fueron las influencias. Dice, bueno, en ese momento no, dice, bueno, ya para el 70 lo había leído a Freire, lo había conocido personalmente para el 70 en el Consejo Mundial de Iglesias, pero ahí como que es una construcción que empieza a darse simultáneamente y que va alimentando también como es una perspectiva que comparte como unos supuestos. Y uno de esos puestos es precisamente esa toma de posición, esa distancia, ese posicionamiento crítico frente a la realidad y la lectura de realidad predominante. Lectura crítica que ha sido en cada momento impregnada pues también por las influencias teóricas, ideológicas del momento. Entonces, de una mirada en buena medida de que es lo que da su nombre, en buena medida dualista de esa relación de poder, oprimidos, opresores, ¿no? Liberación, pues se construyen estos discursos, y a lo largo, especialmente de los años 80, 90, se van enriqueciendo con estos otros debates sobre la democracia, la sociedad civil, la pluralización de los actores sociales, ya en lo que llamaríamos este ciclo, pues un diálogo muy fluido con estas otras perspectivas, pero allí está eso como un referente claro. Y otro referente que y también nos emparenta con el protocolo que se acaba de leer, es esa, puedo decir, vocación utópica, ¿no? Que por lo menos frente a otras tradiciones críticas en buena medida del norte, que pueden devenir más bien en un pesimismo como la Escuela de Frankfurt, sí, o las demás pedagogías críticas anglosajonas, acá, puede por la alegría latinoamericana, pues ha estado, pues el peso seguramente incluso de referentes religiosos, está esa tensión permanente entre esa crítica a lo dado al presente, pero siempre como esa confianza en la posibilidad de, como dicen hoy desde el Foro Social Mundial, otros mundos posibles, pero antes se decía sin titubeos por el socialismo, y la necesaria construcción de pensamiento al respecto. El nuevo Pablo Freire va a hablar de el inédito viable, o las utopías posibles. ¿Por qué? Porque va a haber siempre esa tensión que aquí expresaban en el protocolo, pues de pensar otros mundos posibles, reconocer los que ya están en este, pero siempre con ese pie anclado también en el contexto. Y por eso otro rasgo de estas propuestas es que serían propuestas, como diría Eduardo Restrepo, para los estudios culturales, radicalmente contextuales. De ahí ese afán por reconocer, leer y potenciar como los contextos locales y regionales sobre los que trabajan. Pero un cuarto rasgo de estas propuestas es el de encontrar que el escenario
donde se realizan, como decir, estas críticas y estas utopías, es el de las luchas y movimientos sociales. Entonces, por eso estas prácticas, sea la teología de la liberación, la IAP, la educación popular, la comunicación alternativa, el derecho alternativo, que fue por donde entró, precisamente repasando aquí los textos, el mismo Boaventura, pues también pasa en esta evolución. Él primero hablaba del derecho de los oprimidos, el texto del 70 y algo, luego ya que es en un diálogo también con estas ampliaciones de pensamiento.